¿Qué tal, amigos? Buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Últimas Preguntas. Hoy para hablar del rosario, por eso he venido hoy con un rosario en mis manos, porque quiero hablar de esta oración, de esta devoción y también de esta devoción a la Virgen del Rosario, una devoción muy antigua y muy extendida. Sin embargo, hay muchas personas que piensan que el rezo del rosario pues es una práctica excesivamente piadosa, propio de las abuelas, incluso, bueno, pues hay quien utiliza el rosario para colgárselo, cual collar, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar de todas estas cosas, pero sobre todo de la devoción al rosario. Nos hemos venido hasta aquí, hasta un pueblo, Huerta de Valdecarábanos, en la Mesa de Ocaña, un pueblo de la provincia de Toledo, cuya patrona es precisamente la Virgen del Rosario de Pastores. Así que de todas estas cosas y de muchas más queremos hablar con todos ustedes, queremos compartir con todos ustedes. Bienvenidos. Pues vamos a conocer algo más de la oración, del rosario, de la devoción a la Virgen María en su advocación del rosario. Y para ello nos acompaña una persona que no es la primera vez que ha estado con nosotros y bueno, pues que tampoco sea la última. Profesor Carlos Vizuete, bienvenido. Muchas gracias por invitarme una vez más. Y una vez más para hablar de la Virgen. Sí, yo creo la vez anterior estuvimos en Guadalupe. Guadalupe, sí. Y en esta ocasión pues vamos a hablar de la Virgen en su advocación del rosario. Profesor Carlos Vizuete, que es profesor de Historia Moderna en la Universidad de Castilla-La Mancha. Profesor, ¿qué es el rosario, la oración del rosario? Parece una pregunta que todos deberíamos saber contestar, pero sin embargo ya comentábamos al comienzo que bueno, pues ahora vemos a muchas personas, mucha gente joven con el rosario colgado, sí. Dicen que el rosario es cosa de las abuelas. ¿Qué es el rosario? Pues esa es una pregunta que yo no sé si sería capaz de responderla. Es una oración dedicada a la Virgen y que sería, diríamos en una definición tradicional, una corona de Ave Marías, ¿no? Su origen es antiguo, es un origen medieval, pero no se ajustaba a lo que hoy entendemos por rezar el rosario. Era una sucesión de Ave Marías que vendrían a sustituir a los 150 salmos del oficio divino, que rezaban los legos de algunas de las órdenes religiosas. Entonces no podían estar en el coro con los monjes de coro y tenían esta oración vocal que en principio 150 salmos eran sustituidos por 150 Ave Marías. Nosotros también llamamos rosario no solo a la corona esta del rezo de las Ave Marías, sino al instrumento con el cual uno lleva la cuenta de que ha hecho esas 150 Ave Marías, que ahora, como tú decías, lo vemos como si fuera un objeto decorativo en el cuello de muchas personas, ¿no? Eso sería ¿qué es un rosario, ¿no? O sea, ¿y dónde podemos encontrar el origen? Nos comentaba de estos 150 salmos, pero ¿Santo Domingo tiene algo que ver con esto? Sí, aquí el rosario no lo inventa Santo Domingo de Guzmán, pero sí la difusión del rosario está estrechamente relacionada con Santo Domingo de Guzmán y el origen de los dominicos. Esta práctica, que sería una práctica de órdenes religiosas con clara devoción mariana, comenzaría en principio en el entorno de los cistercienses. Cuando Santo Domingo de Guzmán está predicando contra los albigenses en el sur de Francia, comienza a intercalar a veces en su predicación una, diríamos, meditación de los pasos o de algunas de las escenas de la vida de la Virgen María, a la que los oyentes responderían con Ave Marías. Entonces, este es el origen, diríamos así, el esquema que luego se desarrollaría en lo que ha venido a ser el rosario. Este rosario más o menos cercano a lo que nosotros llamamos ahora sería un invento, diríamos así, o una configuración en el siglo XV de los dominicos, y aparece paralelamente en Flandes y en Colonia. Entonces vendría la división ya en la contemplación de 15 misterios divididos en 3 grupos, gozosos, dolorosos y gloriosos, seguidos de una decena de Ave Marías, y entonces habría aparecido ese rosario que tal como nosotros lo rezamos ahora o lo concebimos ahora, tendría su origen en el siglo XV, siendo por lo tanto algo posterior a la figura de Santo Domingo, que habría sido el gran difusor
en Occidente de esta oración mariana. ¿Y la advocación de la Virgen con este nombre, la Virgen del Rosario? Esto tiene su origen también en la relación con los dominicos. Pero yo creo que hay que desvincular la devoción o la popularización de la devoción a Nuestra Señora en la advocación del Rosario de la generalización, diríamos así, del rezo del Rosario. Yo comentaba hace unos días que cuando Felipe II manda hacer las relaciones topográficas el año 1575 y manda un cuestionario, hay 700 pueblos que responden, básicamente de Castilla la Nueva, una de las preguntas que hacen es acerca del patronato, de los patronos de los pueblos. Bueno, pues el 30% de los patronos de los pueblos o de los patronatos de los pueblos están relacionados, o sea, están remitiendo directamente a la Virgen del Rosario, y el 33% a la Concepción. El resto a otras advocaciones marianas y de santos, que sería más o menos, ¿no?, la otra tercera parte. Luego una tercera parte de los pueblos de Castilla a mediados del siglo XVI, o el tramo final del siglo XVI, tienen como patrona principal a la Virgen en la advocación del Rosario, que habría sido difundida en los tiempos anteriores, vinculada probablemente a la presencia de los dominicos, o sea que sí hay una relación entre los dominicos, el Rosario, la devoción a la Virgen del Rosario, pues en ermitas pues como esta de Huerta de Valdecarábanos. ¿Y la batalla de Lepanto? Porque en muchas ocasiones se ha relacionado la batalla de Lepanto con el Rosario, o el Rosario